Bienvenidos a este video. Amerindios, ancestro de todos los humanos, hipótesis. Introducción. Este video presentará la hipótesis de que los amerindios son los antepasados de todos los humanos modernos. No soy un experto en el campo y este video no está revisado por pares. Sin embargo, baso argumentos e hipótesis en los marcadores más relevantes e investigados y no acepto ni presento paradigmas severos. A esta hipótesis también la llamo hipótesis fuera de América. Si bien África desempeña un papel temprano en esta hipótesis de fuera de América, juega un papel mucho más secundario, especialmente cuando, fuera de América, especialmente fuera de América del Sur, toma su máximo ritmo. América del Sur juega un papel temprano y dominante, pero así como en el caso de África, el papel de América del Sur se desvanece, al menos como cuna y raíz de los últimos grupos y rotaciones, mientras América del Norte asume el papel, o sobre el papel protagonista, hasta el último de los importantes cambios como el Yamnaya o jinetes que termina aproximadamente hace 4000 años, o con el colapso de la Edad del Bronce. Sudamérica, y la próxima, Norteamérica, juegan el papel más importante de la población del mundo y definirán la faz de la Tierra, los humanos modernos, las migraciones, las conquistas, las economías y la política moderna. Dado que África no es realmente importante en las primeras etapas de la población del planeta, simplifico la presentación omitiéndola por completo en esta introducción. Obviamente la hipótesis, fuera de América, comienza en las Américas, comienza con el grupo amerindio, Q. Se puede ver fácilmente que Q, comparado con todos los grupos, es masivo, esto incluso sin considerar ningún subhaplogrupo. En comparación con Q, los africanos A, o los africanos Adam y B, son insignificantes en todos los aspectos relevantes. Algunos podrían pensar que esto era de esperar, pero no lo es, porque un ancestro debe ser gigante y próspero para apoyar y sostener su expansión global, esto antes de que otro e incluso un descendiente asuma el rol principal, esto también para evitar los efectos de fundador y cuello de botella, que hacen que un grupo sea incapaz de poblar áreas significativas y mucho menos el planeta. Si Q llegara al final de la población del planeta, no debería haberse convertido en el gigante en el que se convirtió, y no debería haber ocupado prácticamente el resto del mundo antes de comenzar a perder frecuencia y área frente a otros grupos más recientes. Q no debería haberse convertido en el gigante, especialmente en muchos de los continentes principales y relevantes. Al considerar descendientes, incluso en África, Q se convierte en gigante, aunque en el caso de África esto es indirecto y a través de descendientes. Para simplificar, dejo de lado esta presencia de Q en África y lo dejo para vídeos posteriores. Me limito a decir que Q, eso más bien se convirtió también en un gigante en África debido a E, pero también a I, B, e incluso al ADN MT, L, I, M, que son todos amerindios, y derivado de Q, como presentaré en otros videos. Por ahora lo que importa es que en la escala global, A, I, B, son enanos y Q es un gigante por sí solo. Q, en Europa y ni A, ni B, en Europa. Q, amerindio en todos los continentes principales y no hay A, ni B, en otros continentes principales, esto con A, ni B, africanos que ni siquiera son significativos en la propia África. C y Q tienen sus raíces en las Américas y dado que solo hay Q y C en las Américas y Q está cerca e incluso envuelve a C, C es un descendiente de Q y simplemente no puede ser descendiente de otro grupo que no existe. De todos modos, tanto C como Q provienen de América. Lo que está claro es que no hay A, ni B, cerca o lo suficientemente cerca, e incluso si hubieran estado lo suficientemente cerca, ciertamente serían demasiado pequeños para darle base y apoyo a C, de todos modos. Esto, aparte de las importantes diferencias genéticas y morfológicas entre A, B, y L, por un lado, y Q, y C, por el otro. Los hechos y la historia muestran que ni A, ni B, podrían sostenerse y sostenerse ni siquiera a sí mismos y están, de facto, extintos, al menos en un contexto global. Este es el final de la primera parte de una serie sobre la hipótesis de los ancestros amerindios de todos los humanos. Gracias por mirar. Adiós.